Estamos con el licenciado Carlos Zubiri. Carlos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, porque estuvimos con los chicos, interesante, los proyectos, las ideas, bueno, primero de los docentes, ¿no? Pero que ellos lo lleven a cabo, estos proyectos de concientización, es muy importante, ¿no? Muy lindo. También vi un titular, no sé si te interesa, pero, o si tenés, en Salta se han prohibido los grupos de WhatsApp entre docentes y alumnos. Puede haber grooming. ¿Por qué? En Salta, digo yo, Salta puede ser Córdoba, puede ser Alejo Ledesma, ¿no? ¿Estás de acuerdo vos con eso? ¿O son valederos los grupos de WhatsApp? Te agarré Mira, medio desprevenido. no, pues traía un título sobre eso, pero bueno, estaba viendo qué sable sacar para desafiarte. Ah, Eh, Todas estas medidas eh, que se están ensayando, pues no son medidas, no es que uno tiene una concepción científica sobre las redes y todo su enjambre de posibilidades y en base a ese análisis detallado de la misma, uno toma decisiones y como prohibir, eh, digamos, suspender, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso WhatsApp o cualquier otra red. En realidad, eh, todo lo que tenga que ver con el espacio cibernético, el espacio donde lo tecnocientífico es tan avanzado y tan evolucionado, es muy difícil saber cuando uno pone coto a algo si en realidad está poniendo coto. Es decir, es muy difícil cuando uno está prohibiendo o está planteando la necesidad de acotar la exposición a esa plataforma o a esa red o a lo que fuera, si uno en realidad lo que está haciendo es lo que hace, ¿no? Tiene un nivel de afectación en los seres humanos todo lo que es la ciberciencia y todo lo que es la tecnociencia, y todo lo que es que tiene características de colonización. Tiene características, colonización. sí, de colonización. Eh, yo voy a plantear una hipótesis, no es algo definitivo, como dice, a mí me gusta cuando dice el turco Asís, según mi información que posiblemente no sea cierta, pero yo voy a plantear una hipótesis que me parece que es interesante para seguir pensando en adelante, ¿no? A mí me parece que cualquier efecto de prohibición que se quiera hacer hoy sobre los sistemas de información, con todo el avance científico que tienen hora por hora, eh, no va a lograr ni va a beneficiar al ser humano en la descolonización que ya la red ha producido. Con lo cual, a veces hay pseudo inventivas de querer aplacar algo que es terriblemente invasivo. Eh, Miguel Benazayag, un psicoanalista argentino que está radicado en Francia y que investiga mucho en las cuestiones cerebrales, los efectos y está muy metido con el tema de la IA como investigación, es decir, como investigación en la subjetividad de todos nosotros, ¿no? Es decir, los efectos. Él plantea esta idea de la colonización. Él dice que la tecnociencia está colonizando todo lo que es vivo, todo lo que es ser vivo, todo lo que vive y todo lo que se mueve. Entonces, hace mención de que hay como una especie de invasión de la información donde ya ha producido en la población la sensación de que nada más se puede. Hay una alta cantidad de gente que ha bajado los brazos frente a las posibilidades que cree que puede producir
frente a los embates, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Incluso, con mucha inconsciencia, delegan en la inteligencia artificial un montón de cualidades psíquicas, psicológicas, afectivas, etcétera, etcétera, que tranquilamente las puede procesar un ser humano, pero donde empiezan a delegar, hay gente que dialoga con la inteligencia artificial como si estuviera dialogando con una persona, ya Como sabemos. que ya nos abandonamos a que no podemos luchar contra eso, ¿no? Ojalá que no, pero hay una sensación de abandono de sí mismo en relación con la máquina. Inclusive ya hay gente que tiene a robots con quienes habla, con quien dialoga y demás, ¿no? Ahora, la digitalización de la experiencia, acá hay que hacer una... El libro de Benasayak se llama la inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco. Y la inteligencia artificial no piensa. La inteligencia artificial lo que hace es reunir con un cálculo algorítmico en forma extraordinariamente efectiva y extraordinariamente rápida. Que lo hizo un ser humano. Exactamente, pero nosotros participamos también. Nuestro YouTube está haciendo... es materia prima de la... Hay que ver ahora si como en la película, si no nos superan, ¿no? Bueno, estas son las cuestiones que hay que preguntarse y con las cuales no hay que asustarse, ¿no? Hay que tener un poco de optimismo. A ver, en cuanto a cantidad de información, en cuanto a velocidad de información, ya nos superaron. El cerebro humano no tiene la capacidad y el dispositivo de velocidad y de sincronización que tiene una inteligencia artificial. Pero esto no es grave, ¿eh? Estamos hablando de rapidez, no estamos hablando de eficiencia. Son dos cosas diferentes. La digitalización de la experiencia se refiere a volcar una serie de informaciones, unas ancladas a otras, y en forma espontánea, en forma velocísima, incluso con el uso de todo lo que se va produciendo en las redes en los últimos segundos. La inteligencia artificial tiene la capacidad... A ver, si nosotros hiciéramos una consulta de inteligencia artificial en este momento, entre que yo salí de Arias y que llegué acá a Ledesma recién, la pregunta que le hagamos a la inteligencia artificial va a usar todo lo que la inteligencia artificial tiene cargado como dato, más todo lo que se haya producido en esa media hora entre que yo salí de Arias y vine para acá. ¿Lo hace? Sí, lo hace. Si yo grabé un audio de psicología, de psicoanálisis, lo mandé a la red, y algo de las preguntas que la gente está ejerciendo en la red tienen que ver con eso, entra en el cálculo del algoritmo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los niveles y los dispositivos de velocidad de la inteligencia artificial ya superaron, y va a ser irreversible que pueda el cerebro llegar a la dinámica que tiene la inteligencia artificial. Pero esto no es grave. ¿Por qué no es grave? Porque los efectos de digitalización de la experiencia en realidad es una ficción. Lo que digitalizan es la cantidad de datos. Cuando yo voy a investigar sobre un tema, no solamente busco datos, no solamente busco información, también busco recursos conceptuales que me hayan generado algún tipo de emociones. Dice Benasayak, ninguna inteligencia artificial va a dar cuenta del frotamiento que implica la relación nuestra con los objetos para poder definir los conceptos. Él habla de un efecto de frotamiento, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia, las sensaciones, que eso no lo puede describir, no lo puede. La inteligencia artificial es una sumatoria de información. Con lo cual, vamos a tener gente muy informada en el futuro, pero poco formada. Muy informada, pero poco formada. Muy informada, ¿por qué? Porque vos apretás botón y aparece información por todos lados, de lo que quieras. Hasta la salud, ¿no? Pero en la formación hay una construcción activa de sujetos sobre el concepto. Esto es una cosa totalmente distinta y ahí la inteligencia artificial todavía no puede actuar. Y aún creyendo la gente que hay anterrespuesta, porque hay dispositivos de robots o de máquinas que responden con afecto, esos son datos de información cargados en la red, no son afectos reales.
ni son interpretados a partir de la subjetividad de un otro. ¿Sí? A ver, yo no puedo, si vos estás angustiado y yo te abrazo, el nivel de intensidad del abrazo va a estar determinado por la sensación que yo tengo de lo que vos necesitas de ese abrazo, y eso es imposible que la inteligencia artificial lo maneje. Bueno, pero estamos viendo que se puede utilizar para hacer daño terriblemente por imágenes, ya prácticamente copian a una persona. La inteligencia artificial produce mucho daño. A ver, por un lado produce daño ecológico. ¿Sí? Para que los sistemas de inteligencia artificial funcionen, destruyen la ecología. O sea que necesitan agua, necesitan un montón de elementos tecnológicos que disponen de una ruptura voraz del medio ambiente. ¿Sí? Eso por un lado. Pero por otro lado, automatizan la vida humana. Al digitalizar o al creer que digitalizan la experiencia, automatizan la vida humana, generan a un nuevo hombre que va a ser un hombre con muy pocos dispositivos cerebrales activos, muy propenso a la respuesta automática o a la respuesta enmendada por la inteligencia artificial, y muy poca autorrealización, muy poca autonomía de pensamiento, muy poco... o sea, este tipo de sujetos van a ser o vamos a ser una élite. Sí, ahí vos sabés que yo lo observo en los chicos, en la escuela ahora, le hacen una pregunta, un deber, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el río Quinto en Córdoba? Y le pregunto, los chicos le preguntan al aparato. No es como antes, que vos ibas al libro, buscabas, te interiorizabas. El río Quinto se ubica en tal lado, y ya está, ¿no? Está todo ahí. Eso es información. ¿Eso vale? Es información. Y sí, es válido, es información. Esas son las utilidades sanas que tiene la inteligencia artificial. El problema es la relación automática con la máquina. La delegación de nuestras funciones psíquicas en la máquina, ahí donde todavía puede actuar nuestras funciones psíquicas. Mira, te voy a sorprender con algo, y yo espero que la audiencia me sepa entender. Vos sabés que siempre traemos sorpresas acá. Sí. Vamos a hacer una especie de relación. Primero voy a dar el título, después lo voy a asociar. La relación de la inteligencia artificial y sus daños. En este título, la inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco. Con una filosofía guevarista. La relación con una filosofía guevarista. Cuando digo filosofía guevarista me refiero a la filosofía que podemos determinar de el estudio pormenorizado, no oficial, no premeditado ni intencionado de la historia del Che Guevara. Vos decís, qué locura. ¿Qué relación tendrá este tema de la inteligencia artificial, lo que nos preocupa, con la filosofía guevarista? ¿Alguien se lo planteó alguna vez? Yo pregunto a la audiencia, ¿alguna vez se lo plantearon? Más de uno debe estar pensando que estamos locos, o que yo estoy loco. Y un poco loco hay que estar. Para vivir en este mundo automatizado hay que estar un poco loco, hay que ser un poco rebelde. Hay que usar la rebeldía, ¿no? Y sí. Ahí voy por el lado de Castro. Perdón, por el lado de Guevara. Castro es otra cosa. Vos sabés que voy a hacer la introducción para meterme en este tema. Hablé en diferentes clases toda la semana de esto. La semana pasada, el día lunes, no este lunes que pasó, el anterior, volviendo de Cabanag hacia Canals el día lunes, de dar clase, volvía para hacer consultorio en Canals a la tarde. Eran las 11:30 de la mañana, una cosa así. Y venía escuchando, había encontrado en la red de YouTube de Radio Con Voz una nota de Tenenbaum con Miguel Benazayag, este psicoanalista que yo te planteo. Yo lo conocí personalmente a Miguel Benazayag en Buenos Aires, tuve la oportunidad de estar en una charla con él. Por ejemplo, Miguel Benazayag es el autor de la idea
del estudio que hicieron sobre células, cuerpos celulares con cocaína y cuerpos celulares con Ritalina, que es un medicamento oficial que se da a muchos chicos, donde después de varios meses de hacer el estudio, la Ritalina producía más daño que la cocaína, ¿no? Una ironía, a nuestros chicos le damos Ritalina. A ver, yo no me quiero ser polémico, no decir, no le den cocaína tampoco, pero si se la dan, les hace menos mal, ¿no? Bueno, una ironía. Pero Ritalina, que es un medicamento. Es un medicamento oficial que se receta neurológicamente a niños. Ah, neurológicamente. Déficit de atención, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, este es Miguel Benazayag, por eso yo te traigo a la mesa gente que juega en primera, ¿no? Porque acá con el tema de inteligencia artificial, que no hay autores, no, hay citas, pero son muy endebles. Bueno, el tema el tema de citar los autores cuando uno va a plantear alguna cuestión científica es muy importante ahora más. Porque la inteligencia artificial con la automatización está sacando las autorías, está sacando los criterios de especialización. Es como que cualquiera puede decir cualquier verdad y nadie tiene noción de tener que comprobar si es cierto o no. Nosotros todavía seguimos con la misma seriedad de antes, sí, por el momento. 10:30, 11 de la mañana estaba escuchando el artículo interesantísimo de Tenenbaum con Miguel Benazayag, y él dice que vino a la Argentina, él vive en Francia, se exilió en Francia después con el problema de militar y no volvió. Y la vez que yo lo vi en Buenos Aires vino invitado. Y bueno, vino ahora a Buenos Aires porque estaba con la presentación de algunos libros que traía. Nombra los libros, esto me va a haber pasado llegando a Ledesma, de Cábana llegando a Ledesma iba a Canals. Nombra los libros y entre Ledesma y Canals los compré, a los dos. Muy mal. Bueno, sí, puede ser. Bueno, por la forma, digo, cómo lo ha comprado. Sí, bueno, eso es para otra charla. Es muy automático. Las cosas automáticas te dan facilidad para hacer otras cosas a la vez. Estas son las cosas que hay que empezar a discutir. Bueno, compro los dos libros, como llego a Canal, ya estaban comprados. Bueno, el día jueves me llegan los dos. Este fue un mes que récord de compra de libros. No voy a decir cuánto porque si está viendo mi señora esto se va a enojar. Pero compro los dos libros, me llega el día jueves y por supuesto hoy, un jueves, una semana después, ya los tengo los dos leídos, ¿no? Los dos son de Miguel Benazayag. Uno se llama La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco. Y el otro es una investigación y un tratado, un ensayo de Miguel Benazayag sobre el Che Guevara. El verdadero Che Guevara. El que hasta ahora no se ha conocido. Que no es Castro, que no es el socialismo, que no es... ¿Es historiador entonces también? Y es un intelectual muy, muy grosso. Entonces plantea que el Che Guevara en realidad lo que buscaba era la liberación del ser humano y un espíritu revolucionario, ¿no? Países atrofiados por el capitalismo mundial necesitaban recuperar su tierra, su autonomía, entonces él participa, esto lo hace en Cuba. Cuando se da cuenta de que Fidel tenía otra intención, sigue con su revolución, se va al Congo, después vuelve. Bueno, él delega el poder. Son las únicas dos personas importantes de la historia de nuestra Latinoamérica, él y San Martín, que fueron los únicos dos que tenían todo el poder en sus manos y lo delegaron. Porque no les interesaba el poder. Porque el poder, dice ahí, plantea liderazgos que se terminan generando como perversión. Ellos no querían que hubiera poder vertical, ellos hablaban de un poder horizontal, por eso hablaban de lo que pasó con Castro. Por eso hablaban de la comunidad, exactamente, él se diferencia de Castro. Es más, según Benazayag, y yo lo he tenido también como una apreciación de una cubana que está en el grupo Nuestro Escucha y Palabra, que es muy cercana en algún momento a la revolución, según Benazayag, la muerte del Che se produce porque el Che se pone en contra de la Unión Soviética. Le dice a Castro, no podemos, recién salimos del aplastamiento de Estados Unidos, lo logramos, no podemos seguir aplastados por Rusia. Tenemos que abrirnos al mundo de a poco y empezar a construir una identidad propia. Esto le valió la muerte a Che Guevara. Obviamente el protagonismo que necesitaba el Fidel Castro ahí estaba opacado por el Che, un personaje popular.
Los soviéticos vieron esto como un desafío terrible. Consecuencia, bueno, lo llevaron, cuando él estaba inmerso en su locura revolucionaria. En Bolivia le terminan soltando las manos y no fue el arma de un boliviano, fue la estrategia rusa la que lo mata al Che. Porque quería seguir liberando, quería seguir haciendo la revolución. Tiempo después, hace un tiempo atrás, hace un año atrás, leyendo un libro de Castoriadis, Castoriadis dice: me fui del socialismo para entrar en el mundo, para seguir en el mundo de la revolución. ¿Qué significa el mundo de la revolución? Seguir en el mundo de las ideas. Seguir produciendo ideas que intenten liberar al sujeto, que intenten permitirle vivir autónomamente. La propuesta de Castoriadis en toda su filosofía es crear un sujeto autónomo, un sujeto capaz de pensar por sí mismo. Este es el gran elemento que tenemos para la inteligencia artificial y para las tecnociencias. De ahí relaciono el Che como filosofía con lo que te venía planteando. No por algo lo escribió el mismo autor de todos los libros. Yo hice una especie de unificación de las lecturas. Me fui haciendo como una especie de interjuego entre los dos libros, porque casualmente el libro del Che es básicamente va deslindando la historia del Che y va haciendo una relación de borde por toda su dinámica de vida, y donde el eje central es estar siempre focalizado en la revolución. La revolución no es una mala palabra, la revolución tiene que ver con el cambio trascendental estructural de la vida. ¿Sí? Alguno va a decir, era un asesino, era esto. Bueno, el Che participó de un grupo armado que, cuando retoman el poder en Cuba, digamos, estaba el ejército clandestino de Estados Unidos en ese momento de Cuba. Bueno, ahora, todo el manejo, toda la dinámica de este personaje fue ideológica. El gran problema del Che no era el revólver, que en realidad era un hombre asmático con no tantos recursos, sino la cuestión ideológica, la capacidad de pensar, y que se tradujo después en Latinoamérica, y que se sigue traduciendo hoy en los procesos más progresistas, donde intentan seguir volcando la vara en torno a que el sujeto pueda seguir siendo, o pueda lograr tener un mayor índice de independencia. Las inteligencias artificiales son comandos de control de las grandes potencias para hacer de un sujeto controlado, opacado, tonto, como dice un autor que ahora no me voy a acordar, ya me voy a acordar, que habla de un libro que es la pregnancia de la idiotez, algo así escuché, o la importancia de la idiotez, ¿no? Nos genera todos idiotas, digamos, apuntalados en un sistema informático que nos dice cómo vivir, cómo pensar, cómo saludar, cómo bañarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Contra esta otra cuestión más revolucionaria, a ver, como decía un viejo profesor mío, Bertuccelli, voy a hacer algo, cuando lo trajimos a Arias, viajo si vamos a cambiar algo, si no, no viajo. Bueno, esta idea de cambio real, esta idea de cambio donde la persona en su evolución se libera. La propuesta de Castoriadis dice: yo me voy al socialismo, porque las izquierdas fanáticas fracasaron, las derechas fanáticas fracasaron, el mundo de derecha e izquierda fracasó. Esta es la gran lectura de la filosofía. Y donde hay que buscar las ideas en la revolución, es decir, en que tengamos gente capaz de pensar por propia cuenta, pero con una gran independencia. Es una especie de anarquismo sano, donde lo que busca es que cada sujeto pueda potenciar su propia integridad para poder pensar por propia cuenta. Los famosos autoteorizantes que hablaba otro genio, Marcelo Viñar. Entonces, ¿cuál es la persecución que tiene la IA como estrategia política? Que el mundo se calle la boca, que el mundo se quede quieto. Es lo mismo que viene haciendo hace muchísimos años, desde San Martín para acá, o de Belgrano para acá, o de Saavedra para acá. Que nos callemos la boca porque, bueno, hay una élite económica, mundial, hiper rica, que tiene una patología de control y entonces la IA tiene facilidades y cosas que son positivas, pero como cosa general y como cosa inmanente, como cosa inconsciente a nosotros, nos va generando una relación de dependencia y de colonización interna que nos hace cada vez más idiota. Sí, lo más importante es dependencia, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, seamos un poco más guevaristas frente a la IA.
un poquito más revolucionario, un poquito más rebelde. No tengamos miedo de usar esas palabras, porque son palabras extraordinarias. A ver, el pensamiento científico es rebelde. ¿Qué no entendieron los que van a una universidad? Son para cambiar la humanidad, son para traerle salud a la humanidad, son para traerle mejor vida a la humanidad, no es para automatizarlo. ¿Sí? Muy interesante, Carlos. Y me quedé con esto que dijiste, San Martín, a lo mejor para otra oportunidad. Escuché a Felipe Piña hablando de San Martín y el viaje, el cruce de los Andes, ¿no? Eso fue, pues sí, como una persona que tenía todo. Yo tengo miedo de hablar de San Martín, porque tengo miedo por los procesos fascistas que estamos viendo en el mundo. Yo tengo miedo que en algún momento empiecen a hablar mal de San Martín al punto de echarle culpa de lo que nos pasó. No, pero el cruce de los Andes. Pero perdón, no te rías. La imposición de información que nadie sale a controlar si es cierto o no. Yo te cité autores a vos. ¿Querés el libro? La inteligencia artificial. No piensas, acá está, lo puedes leer y sacar tu propia conclusión. Hay un montón de cosas. No dan para un programa, Sí. Hay muchas más cosas para que asustan. Yo te hablé de generalidades. Pero la IA manda un montón de información que ni siquiera la gente la puede, digamos, constatar o que la puede. Entonces, te van mandando ideas y te van convenciendo que esas ideas son ciertas. Y mañana van a decir que San Martín no cruzó los Andes, que San Martín era chileno, qué sé yo. Y nos vamos a empezar a creer. Porque aparte tenemos un nivel intelectual, un nivel actual de los posicionamientos neurocognitivos y psíquicos de pensamiento de la gente que son muy precarios. ¿No? Entonces, inclusive cuando acá habla de la digitalización de la experiencia, están queriendo meter la experiencia. Yo vengo acá a este estudio de televisión y no es lo mismo que estar en mi casa haciendo un meet con vos, porque yo acá siento el olor del estudio, siento el calor del estudio, siento el frío del estudio, siento el ruido acá del aire que ya es inmanente a nosotros, charlamos con vos, con Pedro y con nuestro compañero allá, antes de entrar, tenemos algunos rituales, y esas cosas son experiencias de vida que van cambiando jueves tras jueves, y que eso no se puede contemplar en ninguna digitalización. ¿Qué nos van a prohibir vivir? Déjense de joder, viejo. Carlos, muchas gracias por esta nota. Lo imprevisible es extraordinario. Poder, a ver, acá hay, entre nuestra audiencia hay mucha gente que sabe mucho, esto nada más que no entiende que lo sabe. Hay que despertar conciencia. Por ejemplo, cuando vos te casás, no hay cosa más irresponsable que eso. Vos decís con total irresponsabilidad, sí, quiero. Cuando te dicen, hasta la que la muerte te separe, va a querer, bueno, sí, todos decimos sí, ¿no? Y eso te lleva a veces 40, 50, 30 años de vida. Y vos un día dijiste, siendo muy joven, sí. Ahora, ¿por qué decimos sí? Porque somos capaces de jugar con lo imprevisible. Somos capaces de poder decir, allá hay una vida para adelante y la voy a tratar de crear. Entonces, si somos capaces de tomar decisiones creativas a futuro sin saber cómo va a salir, seamos capaces de poder tener libertad de pensamiento. Yo leo un texto de este libro y a mí, yo no voy a salir a recitar lo que dice Benazayag. Voy a pensar sobre lo que dice Benazayag. Voy a meter mi pensamiento. Lo que pasa es que podríamos irnos a otro libro que es de Castoriadis, que es la verdad en el mundo contemporáneo. Nadie quiere la verdad, nadie quiere saber nada. Acá en el aparatito este está toda la información, pero no está la manera en que uno procesa por frotamiento. ¿No? Una cosa es plantear una idea y otra cosa es vivirla, vivenciarla, tener la experiencia. Yo leí toda mi vida sobre esquizofrenia, pero no tengo una experiencia sobre esquizofrenia como cuando hacíamos guardia en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba, o cuando fuimos 2 o 3 veces, y después fui como 5 o 6 veces más con el colegio, al Hospital de Oliva, donde todo es esquizofrenia. Son experiencias únicas. El lugar, el olor del hospital, la experiencia, lo que es una guardia, atender a un paciente. Esas son cosas que no están pueden estar informadas, pero no están vivenciadas. Eso es lo que la gente tiene que entender. Hasta va a llegar el momento que nos va a gobernar la inteligencia artificial. Y si seguimos idiotas, sí.
Hay que curarse de idiotez. Es la gran epidemia. Dejen de joder con la pandemia del COVID y todas esas cosas. La gran epidemia de idiotez. Los grandes epistemólogos del mundo, los grandes filósofos del mundo, todos los filósofos activos del mundo, hay muchos italianos, te lo sugiero, están con este tema, con la idiotez del mundo. Tienen miedo no a la inteligencia artificial, al tipo que la recepta. Claro. Cuando ganan los espíritus fascistas, estos locos que andan a los gritos por ahí, insultando a todo el mundo, a mí no me asusta el personaje, a mí me asusta el que lo llevó ahí, el vecino. Si el 50% lo llevó ahí, uno de los dos se equivocó. Entonces, si yo no fui, te empiezo a tener miedo a vos. Entonces, esto es lo que hay que plantear. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque hemos dejado de pensar, hemos dejado de articular eso tan importante, tan humano, únicamente humano, que es la capacidad de pensar. Es lo único que nos da libertad. Vos a mí meteme en el peor calabozo del mundo. No me va a parar la cabeza. Me va a parar el cuerpo. Pero si me dejás socializar en el pabellón, en 10 días te empiezo a transformar gente. Bueno, se nos fue el tiempo, Carlos. Realmente para seguir y charlar y mucho sobre este tema. No, está bien. Así que... Seguiremos. Seguiremos, por supuesto. Es un espacio muy lindo este. Así que un nuevo clásico el domingo. El fútbol. ¿El viernes? ¿No juegan el viernes? ¿juegan el viernes en el canal? Bueno. Bueno. ¿Querés que te pase información de Libertad? Pasame la información. Bueno, trajo un 9 y un 10. Nuevo. ¿Libertad? Sí. ¿O quieren seguir saliendo campeones? No, lo que pasa es que exportamos los dos delanteros que teníamos y bueno. Pero trajeron, se reforzaron. Y sí, no sé cómo serán, pero... Y elige bien Libertad siempre. Sí. Siempre elige bien. Sí. Gracias, Carlos. No, a ustedes. Buen fin de semana y buen comienzo de agosto. Seguro. Así que, ¿mañana es que hay que tomar la ruda? No, ¿cuándo es? ¿Cuándo es la...? Preguntarle a ella, yo esas cosas. A ver, le voy a preguntar acá. No, yo me acuerdo, antes de cerrar, vos estabas hablando de todo eso, yo me fui al ajedrez. Ajá. Cuando Kasparov, hace ya 20 años, le jugó a la computadora y perdió, ¿no? Y se enojó, es que es probable. y hace 20 años atrás, ¿no? Es ahora que Magnus Carlsen no quiere jugar más. No es que pensó, yo te puedo asegurar que en esa partida... lo que la gente tiene que entender de esa partida de Kasparov, el 100% de las jugadas de Kasparov fueron pensadas. El 100% de las jugadas de la máquina, aunque le ganó, no fueron pensadas. Son parte de un cálculo, de un algoritmo de que tiene todas las jugadas montadas. Jugaron primero y le ganó él. Tiene todas las ecuaciones montadas. A la próxima ya le ganó la máquina. Lo que pasa es que, bueno, claro, la IA se va mejorando, ¿no? Pero es así. Seguramente la IA le tomó el juego anterior y lo tomó como información. Y ahí se enojó Kasparov. Fue el mejor jugador de la historia, y ahora bueno, yo con Magnus Carlsen no hay con qué dar. Bueno, gracias, Carlos. No, ustedes.